1, 2, 3, 4, 5, 6. La estamos grabando, con lo cual vais a tener la grabación de la sesión y también acceso a consulta de esta presentación que ahora veis en pantalla, así que sepáis que tendréis todo el material accesible para poder consultarlo, para poder compartirlo si queréis, etc. Os lo voy a mandar vía correo electrónico, pero a veces es verdad que los correos electrónicos pues se bloquean, spam, etcétera. Que sepáis que mañana mismo esta presentación y esta grabación estarán colgadas en nuestra página www.cuentosparacrecer.org en el apartado vídeos. Tanto esta sesión de hoy como todas las webinars que hemos hecho, por lo menos en los últimos 5 años, están guardadas y subidas a nuestra web, así que las tenéis y además podéis filtrar y podéis consultar todo lo que queráis. Dicho todo esto, vamos allá, vamos a iniciar ahora sí esta presentación hablando específicamente sobre conciencia fonológica. Y pues parece lo normal empezar definiendo qué es la conciencia fonológica. La conciencia fonológica creo que es una de las áreas relacionadas con el mundo del aprendizaje o de la preparación para la lectoescritura que más dudas generan. No solo dudas generan, sino también más equívocos generan, porque en numerosas ocasiones pensamos que estamos trabajando una actividad de conciencia fonológica, pero en realidad no es así. Por tanto, vamos a tratar de definir bien. Vamos a empezar jugando, si os parece. Os presento 3 actividades diferentes, ¿vale? Y os voy a lanzar una votación, os aparece en pantalla ya. Me gustaría que me dijerais de estas 3 actividades, ¿cuál o cuáles pensáis que son de conciencia fonológica? ¿Sí? Venga, cuando estéis listos o listas, podéis votar. Vamos a darle un minutito de tiempo. Venga, 5 segundos más. Falta un montón de gente por votar. Os animo a votar. Esto, digamos, no es para examen. Venga, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación.
Voy a compartiros los resultados para que veáis que no me estoy inventando nada. Lo primero que detecto de estos resultados es que no hay unanimidad, que hay muchísima diversidad en las respuestas, ¿sí? Está muy atomizado esto. 3% nos dice la 1, 14% la 2, 28% la 3, 3% la 1 y la 2, 24% la 2 y la 3 y un 24% todas. ¿Sí? Por tanto, primera conclusión de este pequeño juego, no está nada claro lo que es la conciencia fonológica y lo que no es. Hay muchísima confusión respecto a lo que es la fonología. Vamos a analizar estas actividades, a ver la respuesta. La única actividad fonológica que hay es la actividad número 3, que es una actividad de rimas. La actividad 2 es una actividad de correspondencia fonema-grafema que, si bien necesita que actives la conciencia fonológica, es una actividad de correspondencia. Y la actividad 1 le hemos puesto entre comillas por llamarle de alguna manera, podría ser una actividad de pre-inicio de la lectura, pero en cualquier caso no es una actividad de conciencia fonológica. Dicho todo esto, ahora tocaría definir exactamente, si estas actividades no son de conciencia fonológica, ¿qué es la conciencia fonológica? Pues la conciencia fonológica es la sensibilidad, la habilidad para notar la construcción del lenguaje, la arquitectura del lenguaje, ¿sí? La conciencia fonológica no tiene nada que ver con discriminar letras, tiene que ver con analizar palabras, con analizar frases, tiene que ver con entender, ser conscientes, y de ahí el nombre, de cómo se construye el lenguaje. En el momento tenemos que entender que la conciencia la fonología es una parte del lenguaje. Podemos entender, estas son las 5 etapas por las que pasamos para el desarrollo del lenguaje. La primera de ellas es la etapa fonológica. Es una etapa que se da a nivel subconsciente. ¿Qué quiere decir esta etapa? Quiere decir que a través de la audición y a través de la vista, a nivel de la articulación, nosotros vamos almacenando los sonidos del idioma que posteriormente hablaremos. Por tanto, el primer paso, y se observa ya en bebés de 4 meses, muchísimo antes de que lleguen a poder hablar, ya, y si medimos la actividad cerebral en las redes fonológicas, ya muestran actividad. ¿Por qué? Porque este primer nivel del desarrollo del lenguaje es la adquisición de los sonidos. Si yo no tuviera almacenado esta biblioteca de sonidos, yo no podría hablar, ¿sí? Pero una cosa es el desarrollo fonológico y la otra cosa es la conciencia fonológica, que son cosas diferentes. El desarrollo fonológico, es decir, almacenar los sonidos del idioma que hablaremos, se da de manera subconsciente y se da de manera temprana en la adquisición lingüística. Y se da sin una estimulación, digamos, sin un aprendizaje explícito, se da simplemente por absorción en el entorno. En la medida que hay personas que me hablan, en la medida que veo personas que hablan, yo voy, sin darme cuenta de que estoy haciendo este proceso, yo voy adquiriendo estos sonidos, porque es un proceso que se da de manera subconsciente. La conciencia fonológica es traer al consciente esos sonidos. Y esto es un área que no se da de manera subconsciente, como su nombre indica, sino conciencia fonológica. Y por tanto, esta área sí requiere instrucción. Creo que estas dos diferenciaciones algunas veces nos pueden llevar al equívoco. Podemos llegar a pensar que la fonología no hay que trabajarla de manera explícita, porque es parte del lenguaje. Correcto, la fonología es parte del lenguaje. La conciencia fonológica, es ser conscientes de estos sonidos, es un área que sí requiere instrucción y dos, que requiere que haya una base lingüística. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a ser bastante complicado que yo llegue a notar los sonidos de una palabra en chino si yo no sé hablar chino, o que yo llegue a notar los sonidos del ruso si yo no sé hablar ruso, ¿sí? Por tanto, tenemos que entender que la fonología es una parte del lenguaje, que es un correcto desarrollo del lenguaje, el trabajo fonológico no tiene ningún sentido.
En el momento de iniciar el proceso lectoescritor, necesito traer al consciente este conocimiento fonológico. Necesito ese conocimiento fonológico, pero no desde el subconsciente, sino necesito traerlo al consciente. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué necesito la conciencia fonológica? ¿Por qué es tan importante la conciencia fonológica? ¿O por qué? ¿O es verdaderamente tan importante el trabajo fonológico? Para entender el por qué, tenemos que entender primero qué es lo que ocurre, cuáles son los pasos que damos para llegar a leer y a escribir. Tenemos que entender lo que hoy nos ha demostrado la neurociencia, es que el proceso de lectura y el proceso de escritura, en el circuito cognitivo que permite llegar a leer y a escribir, es un circuito que no viene de serie, que tengo que crear. De hecho, tengo que reciclar un área de mi cerebro para poder llegar a leer y a escribir. Y es un proceso, además, que lo primero que hacemos a nivel de circuito visual es deshacer las palabras, descomponer la palabra, normalizarla y descomponer esta palabra. Y esta descomposición es a 3 niveles, morfemas, sílabas y fonemas. Por tanto, descomponemos morfológica y fonológicamente. Por tanto, esa fonología empieza a ser importante. Además, sabemos que cualquier lector tiene 2 rutas de lectura, usa 2 rutas para llegar a componer esa palabra que hemos descompuesto y acceder a su significado. Una es la ruta directa y léxica y la otra es la ruta indirecta o fonológica. Cualquier lector, y la clave es la palabra que voy a decir a continuación, cualquier lector experto usa ambas rutas. Pero ¿qué pasa con los primeros lectores? Si estamos hablando del proceso de aprendizaje. Pues los primeros lectores la única ruta que usan es la ruta fonológica. Y usan solo la ruta fonológica porque en nuestro cerebro hay una parte que le llamamos la caja de las letras, que es un distribuidor de la información. Es decir, yo veo, entra la información a través de mi circuito visual, el circuito visual genera un código, es decir, no trabaja la palabra como un dibujo, sino que genera un código. Esto es el proceso de normalización. Después separa esta palabra, la jerarquiza, morfemas, sílabas y fonemas, y la manda a un área de conexión que se llama la caja de las letras, en la región ventral occipital. Esta área de conectividad tiene por objetivo decidir, os he dicho que todos usábamos, los lectores expertos usábamos 2 rutas, decidir hacia cuál de las 2 rutas del lenguaje manda la información, si a la fonológica o a la léxica. ¿Y cómo lo hace para decidir cuál de las rutas manda? Pues va creando a medida que voy leyendo, voy almacenando las palabras leídas en una biblioteca que voy creando a medida que voy leyendo. Aquellas palabras que están ya almacenadas en la biblioteca las leo a través de la ruta léxica, aquellas palabras que no están almacenadas las leo a través de la ruta fonológica. ¿Qué pasa con los primeros lectores? Pues como esta es la área que reciclo, esa biblioteca está vacía. Por tanto, sabemos neurológicamente que la única ruta que activan los primeros lectores es la ruta fonológica. ¿Y cómo funciona esta ruta fonológica? ¿Qué hago cuando escribo y qué hago cuando leo? Cuando escribo, pienso lo que quiero escribir y por tanto necesito lenguaje. Después necesito encontrar todos los sonidos de esta palabra. Yo quiero escribir la palabra mano y hago o, por tanto necesito una habilidad. Esto es fonología, esto es pensar sobre la estructura del lenguaje y en concreto necesito tener una buena conciencia de fonema. Y necesito llegar a encontrar todos los sonidos de la palabra, por tanto conciencia de fonema, segmentación completa. Una vez he notado los sonidos, luego tengo que pensar cuál es el símbolo que lo representa. Y esto es tener correspondencia fonema-grafema. Es decir, tengo que recordar que es la de las montañitas, ¿sí? Por tanto, necesito correspondencia fonema-grafema. Y por último, compongo la palabra y por tanto necesito mayor o menor, depende de cómo componga esta palabra, si con un manipulativo o trazando, pero necesito habilidades motrices, ¿sí? Por tanto, para escribir, al inicio de este proceso, que estoy usando únicamente la ruta fonológica, voy a necesitar conciencia de fonema en segmentación completa, aparte de correspondencia fonema-grafema.
¿Y qué pasa cuando leo? Pues cuando leo voy a hacer el proceso a la inversa. ¿Y qué hago? Miro las grafías y hay un reconocimiento visual de la grafía. Luego recuerdo cuál es el sonido que representa esta grafía y eso es activar la correspondencia. Y después necesito integrar todos los sonidos y esta es una habilidad fonológica que se llama mezcla. Es decir, si tú ves mano y haces o, pero no integras, no pasas del fonema a la integración mano, no sabes que has leído mano. Un niño que me dice los fonemas separados pero no los integra, no es que no tenga una buena comprensión lectora, sino es que no ha acabado el proceso, que no tiene habilidad de mezcla fonológica. Por tanto, para leer también necesito habilidades fonológicas. Y efectivamente también necesito una base lingüística, porque si yo he leído mano y no sé lo que es una mano, no tiene ningún sentido lo que yo he hecho, ¿sí? Por tanto, el proceso no ha terminado. Por tanto, al principio de este proceso, sí o sí, voy a necesitar, para arrancar y automatizar este proceso, necesito habilidades fonológicas. Además, hay estudios, esto es lo que nos dice, digamos, la neurociencia, de cómo funciona este circuito, pero hay estudios que lo han cuantificado, que lo han validado y han comparado metodologías o enfoques en los que había un foco hacia la conciencia fonológica y otros en los que no. ¿Y qué es lo que sabemos? Pues algunas cosas, ¿no? Cuando enseñamos a los niños fonología en las etapas prelectoras, conseguimos que el proceso lectoescritor se complete antes y de manera más satisfactoria. Y esta es una de las cosas que siempre os digo en los cursos, la conciencia fonológica es una inversión. ¿Sí? Muchas veces tenemos muchas ganas de presentar las grafías, muchísimas ganas de presentar las grafías. Pero yo siempre os digo, primero de la grafía necesitas un sustrato fonológico para que la correspondencia sea más eficiente. Y entonces me dicen, hombre María, pero entonces vamos a presentar la grafía muy tarde. Y yo siempre digo que aunque nos parezca que vamos más lentos, en realidad el proceso va a ir mucho más rápido, porque estás trabajando en profundidad la habilidad más compleja. Es más compleja la conciencia fonológica que la correspondencia fonema-grafema. Y los datos nos dicen que cuando hay mucho enfoque en la parte fonológica, este proceso se culmina antes y sobre todo de manera más satisfactoria. Además sabemos que el nivel de conciencia fonológica en prelectores es un potentísimo predictor del desarrollo del proceso lectoescritor futuro. Es decir, si yo tengo un niño de 5 o 6 años que no tiene habilidades de conciencia de fonema, porque no ha llegado a la conciencia de fonema, que no nota fonemas, que no tiene habilidad de mezcla, que está aún teniendo dificultades silábicas. Yo ya sé que no va a poder leer y escribir. ¿Por qué? Porque una de estas patas que necesita tanto para leer como para escribir no la tiene bien trabajada. Por tanto, el nivel de conciencia fonológica nos da mucha información de cuán preparados o cuán poco preparados están los niños para poder lanzarse a escribir y a leer. Porque además sabemos que una falta de habilidades fonológicas es característico de los lectores con dificultades. Es decir, si yo necesito habilidades fonológicas tanto para leer como para escribir y no las tengo, yo medio puedo arrancar el proceso, pero seguro que no lo puedo culminar, con lo cual ahí hay una dificultad. No todas las dificultades de la lectoescritura tienen su base en la conciencia fonológica, pero hay un buen grupo de ellas que sí tienen su base en la conciencia fonológica. Dicho todo esto, la pregunta es, o la pregunta que parece evidente sería, ¿cómo deberíamos trabajar esta conciencia fonológica o qué áreas comprende la conciencia fonológica? Porque la hemos definido un poco, de manera un poco global, ¿no? Hemos definido como notar la arquitectura o construcción del lenguaje. Esto puede parecer un poco, digamos, poco específico, ¿no? Pues efectivamente la conciencia fonológica tiene varias áreas y deben ser enseñadas y trabajadas en una secuencia. ¿Y cuál es la secuencia? Pues vamos a verla ahora. Pregunta que os lanzo.
La pregunta que os lanzo es, ¿pensáis que dentro de esta secuencia aparte de la sílaba y el fonema, hay otras áreas a nivel fonológico, pero las dos más grandes, digamos, son la conciencia silábica y la conciencia de fonema? ¿Pensáis que primero debemos trabajar la sílaba? ¿Primero debemos trabajar el fonema? ¿Debemos hacerlo a la vez? ¿O no lo tenemos claro? Pueden votar ustedes. Uy, que vamos empatados. A ver si alguien más vota y desempata. Venga, vamos a dejar justo a 1 minuto, quedan 5 segundos, por si alguien se anima. Esto está muy ajustado, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1 y finalizamos votación. Vale, os comparto resultados. 41% decís sílaba, 43% decís fonema, 14% decimos a la vez y hay un pequeño 2% que no lo tiene demasiado claro. ¿Vale? Por tanto, el fonema, digamos, por poco, pero parece ser que lo que pensáis que empezamos antes, deberíamos enfocar primero en el fonema. Vale, os voy a hacer otra pregunta para contestar esta, no me olvido, ¿eh? Si yo os doy la palabra mano y os digo, ¿qué pensáis que es más fácil para los niños? Hacer ma, no, o, a, o. ¿La opción 1 o la opción 2? Venga, ahora me podéis contestar vía chat, que ahora no lo tengo ahí sistematizado. Opción 1, ma, no. ¿Pensáis que es más fácil? O, a, o. Opción 2. ¿Qué pensáis? Vía chat, ¿eh? Tenéis una opción que pone chatear. Los que me habéis contestado, la 1, la 1, la 1, la 1. La 1. Estoy de acuerdo. Más fácil hacer ma, no, que a, o. ¿Y qué es ma, no? ¿Sílaba o fonema? Sílaba. Deberíamos enfocar primero en el análisis silábico para llegar después al análisis fonémico. ¿Y por qué? Por un tema de facilidad. Porque es más fácil notar estructuras grandes que estructuras más pequeñas. Es más fácil notar palabras en frases que notar sílabas. Y es más fácil notar sílabas que notar fonemas. Por tanto, en el análisis del lenguaje, que esto es la fonología, vamos a pasar de analizar estructuras grandes hasta llegar a las estructuras más pequeñas del lenguaje, que son los fonemas. Voy a hacer un poco de... porque hoy no me podéis hablar, digamos, no nos podemos ver, pero si os hiciera la pregunta ¿por qué habéis contestado fonema? Venga, os la voy a hacer. ¿Por qué habéis contestado fonema? A ver si me podéis contestar vía chat. ¿Alguien que ha contestado fonema? ¿Por qué habéis dicho fonema? A ver si me contestáis. ¿No? ¿No me contestáis? Bueno, os voy a contestar lo que suele ocurrir o lo que creo que suele ocurrir. Muchas veces decimos que fonema porque ligamos la conciencia fonológica a las grafías
y tenemos muchas ganas de presentar grafías. Y empezamos presentando las grafías. ¿Y nuestro alfabeto es silábico? No, nuestro alfabeto es fonético. Nuestras letras se corresponden con sonidos, no con sílabas. Con lo cual nos vamos a presentar directamente el sonido, ¿sí? Y les decimos, esto es una A y hace A, esto es una B y hace B, esto es una C y hace K. ¿Pero qué estamos trabajando? ¿Estamos trabajando conciencia fonológica? No, estamos trabajando correspondencia, fonema-grafema. Cuando nosotros vamos al fonema, puede ser, vamos directamente a la grafía, ellos puede ser que identifiquen la grafía y nos produzcan el fonema, pero esto no implica que noten ese sonido en una palabra. Es decir, yo les puedo decir, esto es una C y hace K, como casa, como, no sé, castillo, etc. Y luego les preguntas, dame una palabra que empiece por K. Y ahí es donde les cuesta. ¿Por qué? Porque no encuentran ese sonido dentro de la palabra, porque lo que les está fallando es la conciencia de fonema, porque les hemos pedido que vayan a lo más complicado. Como sabemos que esto es muy complicado, entonces vamos para atrás y nos vamos a la sílaba, ¿sí? Por tanto, la fonología la vamos a trabajar de grande a pequeño por un tema de facilidad, ¿sí? ¿Cuál debería ser el desarrollo de la instrucción de la conciencia fonológica? Pues deberíamos ir paso a paso, notando estructuras grandes hasta llegar al fonema a notar las estructuras más pequeñas, ¿sí? En esta base de la pirámide tendríamos los juegos de escucha o juegos preparatorios que me van a servir para refinar este sentido y para conseguir de alguna manera las habilidades que necesito activar para notar las estructuras lingüísticas. Después están los juegos de conciencia y léxico, que son los que entrenan notar la primera gran estructura del lenguaje, que son las frases, que a su vez están formadas por unidades más pequeñas, que son las palabras. Después, una vez tengo analizada la frase, que está formada por palabras, luego voy a analizar la palabra, que está a su vez formada, que está a su vez, que podemos dividirla a su vez en sílabas. Y aquí viene todo el trabajo silábico. Muy de la mano de la sílaba vamos a trabajar la rima. Y después, es otra forma de analizar las palabras, en realidad silábicamente. Y después, una vez analizo las palabras vía sílabas y las sílabas a su vez tienen unidades más pequeñas que son los fonemas. Y por tanto voy de estructuras grandes hasta estructuras pequeñas. Dentro de cada una de estas áreas hay diferentes pasos y hay diferentes tipos de actividades a trabajar. Cada una de estas actividades que ahora os voy a explicar añaden un grado mayor de dificultad. Y en el aprendizaje fonológico es un aprendizaje acumulativo. Es decir, no tiene ningún sentido que me pidas que modifique palabras silábicamente si no sé segmentar palabras. Por tanto, deberíamos construirlo en dificultad creciente siguiendo este camino que os propongo de actividades. Tenemos un primer nivel, digamos, una primera etapa, que es la etapa de áreas preparatorias o juegos de escucha. Tenemos primero juegos de silencio. Me va a costar mucho discriminar sonidos si no estoy en silencio, por tanto, primero juegos de silencio. Después juegos de discriminación auditiva, que son estos juegos que me sirven para escuchar no el significado de la palabra, sino sonidos, pero no para escuchar fonemas, sino para escuchar sonidos de mi entorno, ¿sí? Yo cerramos los ojos y yo hago así. Y vosotros me decís, esto es un boli. O cerramos los ojos y yo hago. Me decís, es un bolígrafo, ¿sí? Por tanto, todo esto es la discriminación auditiva. Son juegos en los que yo, por ejemplo, pongo una secuencia sonora y les doy diferentes imágenes y les digo qué has escuchado. Los juegos de discriminación auditiva son también juegos de atención, que requieren que actives tu atención. Más complicado, los juegos de memoria auditiva, las secuencias sonoras. Es decir, yo te doy una secuencia y tú la tienes que repetir.
Yo tengo una serie de instrumentos musicales, los toco y tú lo tienes que repetir. Todo esto son juegos de memoria auditiva, ¿sí? Que requieren atención, discriminación, memoria, etc. Por tanto, todos estos juegos me van a preparar para lo que vendrá después y para todo el proceso lector posterior, ¿sí? Áreas preparatorias. Una vez esto lo tengo súper entrenado, voy a trabajar la conciencia del léxico. Y primero voy a analizar las frases que están formadas por palabras, segmentar las palabras en frases. María bebe agua. ¿Cuántas palabras es? 3. Hoy hace sol. ¿Cuántas palabras tienen? 3. ¿Sí? Una buena conciencia del léxico hace que cuando yo tenga que traspasar esto a escrito, yo tenga claro dónde está el límite de las palabras y no junte y separe palabras sin criterio, ¿sí? Por tanto, contar palabras, una vez tengo claro esta primera estructura, aíslo palabras. Yo te digo, María bebe agua, ¿cuál es la segunda palabra? María bebe agua. Agua, bebe. Requiere memoria, requiere atención y requiere ser capaz de contar y de analizar esta frase, ¿sí? Una vez tengo una buena conciencia del léxico y por tanto ya entiendo la estructura de frases y palabras, me voy a segmentar las palabras, analizar las palabras. Primero empiezo segmentando cuántas sílabas tiene agua, agua, ¿sí? Después hay un poco más complicado, aísla, cuál es la segunda sílaba de agua, ¿sí? Y por último, modificas aún más complicado, es decir, a la palabra tomate, si le quitas la última sílaba, ¿qué queda? ¿Qué palabra queda? ¿Qué palabra se esconde? Tomate, tienes que segmentar. 2, tienes que aislar. La última, tomate, te. Y después, ¿qué tienes que hacer? Mezclarla. Toma, toma. ¡Ah, toma! ¿Sí? Y por tanto, este es un juego de modificación, pero como veis, si yo no segmento, aún menos voy a modificar. Por tanto, cada uno de estos juegos agrega un mayor nivel de dificultad. Después me voy a la rima. Falta una N. Identificar rimas, es decir, yo te doy 2 palabras y tú me dices si riman o no. Yo te doy 4 palabras y tú tienes que encontrar el intruso, la que no rima, etc. Y después, ¿y cómo hago ese análisis para encontrar si las palabras riman o no riman? Analizando la última sílaba de la palabra dada. ¿Sí? Por tanto, hay un análisis silábico que tengo que hacer. Por tanto, tengo que saber segmentar, tengo que saber aislar y tengo que comparar. Por tanto, añade también mayor grado de dificultad el análisis silábico, de rima. Y después está la creación de rima, aún más complicada. Porque yo te doy una palabra, tú tienes que pensar en todas las palabras que tienes en tu vocabulario y pensar una que tenga una rima con esta. Por tanto, implica un grado de análisis también del lenguaje. Una vez tengo todo este trabajo hecho, me voy al fonema. Ya he analizado las palabras en sílaba y ahora vamos a ver que to, ma, te, to a su vez es t, o. ¿Sí? Y por tanto me voy al fonema. Empiezo presentando sonidos, que no letras. ¿Sí? ¿Y cómo es la presentación del sonido? La presentación del sonido es desde la articulación, es desde la conciencia de producción. Cuando digo ¿cómo está mi boca? ¿Sale aire? ¿No sale aire? ¿La puedo gritar o no? No puedo decir fuerte. ¿Por qué? Porque la boca está cerrada. ¿Cómo están los labios? ¿Dónde está la lengua? ¿Vibra? ¿No vibra? Todo esto, el trabajo articulatorio, es trabajo de conciencia de producción. Por tanto, no nos olvidemos que estamos hablando de conciencia fonológica. Por tanto, juegos de presentación. Después habría juegos de mezcla, en las que yo te doy la palabra fonema, fonema, y tú la tienes que integrar. Es decir, yo te digo s, o, l, y tú me dices sol. Eso es una preparación directa para la lectura, ¿sí? Al principio nos puede costar mucho, pero de buenas a primeras puede costar, pero tú ya estabas mezclando en las actividades de modificación silábica. Estabas integrando sílabas, ahora tendrás que integrar fonemas, pero ya estás muy preparado
porque has jugado mucho, has analizado mucho este lenguaje, ¿sí? Habilidades de mezcla y después habilidades de segmentación. Las habilidades de segmentación es que ahora tú tienes que notar el sonido, pero has escuchado muchas palabras en segmentación, con lo cual, como has escuchado muchas palabras en segmentación, es mucho más fácil para ti, ¿sí? Primero te digo la palabra sol, ¿por qué sonido empieza? Después, ¿por qué sonido termina? ¿Cuáles son todos los sonidos? O segmentación, palabra completa, por tanto mucho más complicado y habilidad necesaria para poder escribir, como decíamos antes. Y por último, ya de máster, digamos, la modificación de fonema, es decir, yo te digo la palabra sol, si le quitas el último sonido, ¿cuál es? ¿Qué tienes que hacer? Segmentar, aislar y mezclar. Por tanto, todas las habilidades. Un niño o una niña que modifica fonéticamente está a nivel fonológico absolutamente preparado para poder leer y escribir. La cosa es que tenga una buena correspondencia, que tenga una buena motricidad, que tenga ganas, etc. Pero a nivel fonológico está absolutamente preparado. La gracia de estas actividades que os pongo en esta serpiente es que cada una de ellas agrega un mayor nivel de complejidad, ¿sí? Si yo soy capaz de construir la forma de presentar estas actividades en un grado cada vez un poquito más difícil, yo me voy asegurando de que cada una de estas habilidades se asienta. Si yo me quiero ir directamente a la segmentación del fonema inicial, cuando yo presento las grafías, el problema es que me he saltado todo esto. Y lo más normal es que me cueste mucho llegar a esta segmentación inicial. ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi objetivo? La línea que tengo que trazar para llegar a leer y a escribir. Pues necesito 3 grandes variables. La segmentación de la palabra completa, perdonad, las habilidades de mezcla y la conciencia del léxico. Para llegar a estas habilidades tengo que pasar todos estos caminos, ¿no? Sobre todo para llegar a tener una buena conciencia de fonema, pues tengo que hacer un camino que me va a ir preparando para llegar a esta conciencia de fonema. Y recordemos, porque esta es una de las preguntas que más veces me hacen también, edades. ¿Esto a qué edad? Bueno, este proceso no depende de la edad, sino depende del lenguaje. Yo puedo tener niños de 3 años que tienen una base lingüística bestial, que yo puedo empezar a trabajar sílabas, pongamos por caso. Pero es que tengo niños de 3 años que no hablan. Y tengo niños de 3 años que están hablando en pseudopalabras. Entonces, el inicio del trabajo fonológico depende de las habilidades lingüísticas, no de la edad. Y lo importante es que entendáis que en cualquier momento puedo hacer el trabajo fonológico, ¿sí? No es que tenga que hacerlo a los 5 años y si ya no sabes nada y si ya no he trabajado el fonema, ya no lo voy a poder trabajar nunca porque ya se ha pasado el tiempo. Pues no. Este es un trabajo consciente, es un trabajo de aprendizaje. Por tanto, sea cual sea el momento y la edad que tengan los niños y las niñas, si detectáis que tienen una falta de habilidades fonológicas que les impiden seguir avanzando en su proceso lectoescritor, tenéis que volver para atrás y dar esa fonología, independientemente de que tenga 6, 7, 10, 12 o 4. ¿Sí? La edad aquí no es lo importante es el lenguaje. Dicho esto, como sé que muchas veces me preguntáis cómo puedo dividir toda esta cantidad de actividades por etapas, digamos, en prelectura. Yo creo que lo importante es que entendamos que este es un proceso secuencial, que no podemos hacer todas las actividades a la vez, que no voy a poder pedir que aíslen o que modifiquen silábicos si no me están segmentando, con lo cual tengo que ir en orden. ¿Sí? Dicho esto, os propongo, porque no es que tiene que ser así, sino es una propuesta, pero, insisto, todo depende del lenguaje. Esta propuesta que os voy a hacer a continuación de cómo trabajar o cómo separar todas estas áreas por etapas, sobre todo en etapa infantil,
van a depender de la base lingüística. Es decir, no es lo mismo un colegio, por ejemplo, que la lengua vehicular del centro sea una lengua diferente de la lengua materna, que un colegio que es la misma. No es lo mismo un colegio o no es lo mismo un aula que tengo el 50% de los niños en 3 años con dificultades articulatorias y de lenguaje que uno que hablan todos, ¿sí? Pero si tuviera que separarlo, y todo esto para deciros que esta es la separación que yo haría, ¿sí? Grosso modo, tomarlo muy entrecomillado, muy entrecomillado. 3 de los 4 años para mí el foco es asegurar el lenguaje. Si lo hay, estupendo. Y si no lo hay, me paro en el lenguaje y me olvido de la fonología, ¿sí? 3-4 años, yo creo que lo que hay que entrenar, o el foco yo lo pondría en las áreas preparatorias, si queréis, exposición a la rima, pero no desde un papel activo, no pidiéndoles que discriminen rimas, ni que encuentren rimas, ni que creen rimas, sino que escuchen rimas, muy ligado si queréis, a las áreas preparatorias. Y a nivel, mucho foco en el lenguaje, y pondría también foco en la conciencia del léxico, que va muy ligada al lenguaje. De los 4 a los 5, yo creo que será el momento de la sílaba, todas las áreas, segmentación, aislar, modificar, y de la rima, pero ya con un papel activo. Y de los 5 a los 6 es un gran momento del fonema y posteriormente de la correspondencia fonema-grafema. ¿Sí? Propuesta, simplemente tomarla como propuesta y todo dependerá de la base lingüística que tengan los niños y las niñas. Y por mi parte, esto es todo. Sé que nos hemos dejado lo más interesante, que son las actividades. Si queréis actividades, luego ahora en las preguntas os puedo compartir algunos enlaces de nuestro blog en la que encontráis un montón de propuestas de actividades, y me gustaría compartiros también un curso que tenemos, que es el curso de fonología lúdica, que es un curso no es un curso teórico, sino que son actividades, pero actividades que son propuestas de juegos, ¿sí? No son actividades en fichas, sino que son propuestas de juegos usando el movimiento, usando la música, usando la experimentación, usando los cuentos para trabajar la conciencia, todas las áreas de conciencia fonológica, ¿sí? Cero teoría, digamos, no encontráis teoría, solo encontráis actividades y solo encontráis propuestas de actividades lúdicas. Es un juego en formato libre seguimiento, entráis cuando queréis, no caduca vuestro enlace y está toda la información colgada. Desde hoy y hasta el lunes, como veis aquí, tiene un 25% de descuento aplicado. Si alguien se anima, pues es una buena oportunidad, y si no, no os preocupéis, porque este es un curso que está siempre en formato abierto y que podéis entrar siempre que queráis. En cualquier caso, ahora os dejo el enlace para que podáis cotillear si queréis vía chat. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí, y ahora sí que sí, estoy a vuestra disposición para dudas, preguntas, cualquier cosa que queráis. Recordar a través de la opción preguntas y respuestas. Mientras vais escribiendo vuestras preguntas, si os parece, os voy a ir compartiendo algunos enlaces y también os voy a explicar un poco cómo podéis. Perdonad, me he liado. Vale. Esta es nuestra página, no sé si la conocéis, www.cuentosparacrecer.org, y si entráis aquí en cursos de directo, creo que el primero que tendréis opción es fonología lúdica, ¿vale? Yo os voy a dejar el enlace directo para que podáis, os lo dejo vía chat y si podéis confirmarme que lo tengáis. Y luego también tenéis la opción de entrar en blog, y hay muchísima información también publicada, y si filtráis ahí por conciencia fonológica, encontráis también propuestas de ideas, de actividades, secuencias, mucha información. Imaginaros, más de 12 años compartiendo semanalmente pues lo que llegamos a almacenar. Y aquí en formato vídeos es donde encontraréis la webinar subida, ¿vale?
pero os filtro también por conciencia fonológica y así también tenéis todo guardado. ¿Vale? Venga, ahora sí que sí, me voy que veo que ya hay preguntas. Vamos allá. A ver, un momento. Estas son las de antes. ¿El chat está inhabilitado? A ver, no. No está inhabilitado. ¿Lo veis el chat o no? ¿Me contestáis en algún lugar? No. A ver. ¿Qué me decís? ¿Sí que lo veis? Vale. Bueno. Venga, voy a las preguntas, que si no nos vamos a quedar sin tiempo. A ver. Mi hija no habla, usa comunicación alternativa, tiene su sistema de comunicación y comenzamos todo este proceso. Ahora ya realiza la correspondencia grafía-fonema. ¿Quién dice que no puede aprender así? La ciencia está mostrando que hasta con eso estábamos equivocados. Gracias por esta información. Claro que puede, o sea, tener un sistema de comunicación alternativa no implica que tú no puedas notar los sonidos, ¿sí? Otra cosa es que tú no tengas dificultad de producción, pero tú puedes notar esos sonidos. De hecho, he trabajado con niños, bastantes niños que tenían este tipo de dificultades y funcionan bien, o sea, llegan a tener conciencia fonológica, llegan a tener correspondencia y llegan a escribir y a leer sin ningún problema. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Un niño que no habla o no tiene retraso o tiene un retraso severo del lenguaje, no aprende a leer, ¿se puede enseñar a trabajar la conciencia fonológica? A ver, hablemos del tema del habla. Yo puedo tener una dificultad en la producción del lenguaje, en el uso social del lenguaje, o puedo tener una dificultad articulatoria del lenguaje, ¿sí? Eso no quiere decir que yo no comprenda las palabras, ¿sí? O que mi base lingüística sea menor, ¿vale? Una dificultad lingüística siempre me va a llevar a mayor dificultad en la adquisición de la lectoescritura, porque este es un proceso de base lingüística. ¿Cómo vas a escribir aquello que no sabes? ¿Cómo vas a comprender? ¿Cómo vas a leer aquello que no sabes? Entonces, los niños que tienen dificultades de base lingüística, bueno, pues sí tienen una mayor dificultad en la adquisición de la lectoescritura. ¿Es imposible? No, no es imposible. Pero hay que analizar, ahí sí que creo que hay que analizar muy bien cada caso. Es decir, nuestra hija no habla porque comprende el lenguaje, pero hay un impedimento en el uso social del lenguaje. Entonces, si es así, quizá puedo empezar a trabajar la conciencia fonológica. ¿Sí? Es decir, en actividades cuya devolución no tenga que ser hablar, pueda ser palmear, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a decir una frase y vamos a caminar cuántas palabras escuchemos, ¿no? Y yo te digo, María bebe agua, ahí hay una devolución. Si la dificultad lingüística es que no adquiere el lenguaje, que no ha desentrañado el código lingüístico, yo creo que ahí entonces hablar de fonología no tiene demasiado sentido. Vale. Vale, Dani, me pones dos cuestiones ahí y han quedado separadas, las estaba buscando. Vale, primera pregunta que me lanzan. Para infantil, en el tema de lectoescritura, ¿qué cursos tenéis y con actividades? Vale, para infantil, cursos que os pueden cuadrar de los que tenemos, el curso de habilidades prelectoras, sin duda.
Es un curso en el que no solo trabajamos la fonología, que la trabajamos y mucho, no solo trabajamos el lenguaje, trabajamos la fonología, trabajamos la correspondencia, trabajamos el fomento lector, trabajamos la motricidad y todo con una doble vertiente. Por un lado, una base teórica para entender muy bien todo este proceso y unas actividades prácticas para llevárnoslo a nuestra realidad. Entonces, yo creo que el curso más global para infantil puede ser el de habilidades prelectoras. Curso de fonología lúdica, también fantástico para infantil, porque es un curso con actividades sobre conciencia fonológica, pero solo sobre conciencia fonológica. Curso de fomento lector, fantástico para infantil, pero es un curso solo sobre fomento lector. ¿Qué más? El curso de aprender a leer es un curso mucho más global, que no solo hay prelectura, sino también hay inicio y consolidación del proceso, y creo que también es interesante. ¿Sí? Entonces, ¿os parece? Creo que los podéis rescatar vía chat, me parece a mí. Os voy a colgar los enlaces para que podáis valorarlo, ¿vale? Ahí vamos. El curso de habilidades prelectoras es un curso que ya inició la semana pasada. Está cerrado ya el plazo de inscripción y no arrancamos hasta el 9 de enero y además lo haremos en un formato bastante diferente al de ahora. Si a alguien le interesara entrar ahora, aunque hayamos empezado en una semana, si lo hacéis, si me escribís a mi mail, pues os podríamos dar acceso, ¿vale? Si no, ya es hasta el 9 de noviembre en un formato diferente, como os digo, ¿eh? Y os dejo también el curso de fomento lector. Vale, esta era la primera pregunta y la segunda no la encuentro. Se han colado preguntas entre medio. Vale, cuando la encuentre la contesto. Quiero enseñar a leer y a escribir a niños con síndrome de Down y reforzar la conciencia fonológica, los que ya se iniciaron con la lecto. Me gustaría saber cuáles de los cursos de cuentos me recomiendan para iniciar. A ver, si ya estamos en etapas del proceso medio iniciado, aprender a leer, porque es el curso en el que vemos todo. Es el curso más completo de lecto que tenemos. Vemos neurociencia y la lectura, habilidades prelectoras en un bloque, no lo vemos tan en detalle como el curso de habilidades prelectoras, pero lo vemos. Habilidades prelectoras y luego vemos todo el proceso, escritura cognitiva, lectura, escritura manuscrita, comprensión lectora, etc. Es el curso más global. Yo creo que es el que te puede servir tanto para aquellos que aún no se han arrancado como para los que sí. Entonces, yo te lo dejo por aquí. Os los voy dejando por el chat asumiendo que los veis, pero no lo tengo nada claro. Vale, esta ya la contesto. Ah, vale, lo veis, pero no me podéis escribir. Darme un segundo. ¿Podéis escribir ahora? Que creo que estaba inhabilitado, correcto. Bien, bien, genial. Pues genial, pues ya lo tenemos, venga. A este vamos a escribir, vemos los enlaces, vale. Gracias, gracias. O sea, mal. Vale, no sé por qué estaba inhabilitado, siempre está abierto de manera directa, digamos. Vale, ¿la conciencia fonológica, la correspondencia grafía-fonema es parte de la conciencia fonológica o no? No, son cosas diferentes. ¿Son cosas complementarias? Sí, pero no son lo mismo. La conciencia fonológica es notar la estructura del lenguaje. La correspondencia fonema-grafema es ver la grafía y producir el fonema. Por tanto, son cosas diferentes. ¿Sí? Y creo que son cosas que es una pregunta muy pertinente porque creo que a menudo se confunde. Y sobre todo, la segunda cosa es posterior. Sabemos, por ejemplo, hay un estudio de Chal del 97 que nos dice que la adquisición de la correspondencia fonema-grafema es mucho más rápida y mucho, mucho más eficiente cuando hay una base fonológica. Con lo cual, y en realidad, si lo pensáis, tiene sentido. Es mucho más fácil que yo ligue un sonido con un símbolo, un sonido que ya discrimino con un símbolo, que si yo no tengo la base fonológica. ¿Sí?
Por tanto, cosas diferentes y una va antes que la otra. La sustentación teórica la puedo encontrar en el curso junto a los ejercicios. En el curso de fonología lúdica no hay teoría. No es un curso teórico, cero teoría, no hay teoría. En el resto de cursos sí hay una parte muy importante teórica también, sí, depende del curso. Hay cursos que están más enfocados a la praxis y otros que quieren balancear entre los dos. Cuando la actividad requiere conocimiento de la grafía, ¿se considera una actividad de conciencia fonológica o no? No. 3 pistas para saber si una actividad es fonológica o no. Primera, ¿tiene grafía? Si tiene grafía, ya no estamos. Usaremos la fonología, pero ya no estamos hablando de fonología. 2. Esta actividad, aunque no tenga grafías, ¿se puede hacer oralmente? ¿Sí o no? Si es una actividad que no se puede hacer oralmente, en realidad no es una actividad fonológica, es otra cosa. 3. Esta actividad, el foco de la actividad, el objetivo de la actividad es analizar el lenguaje, sí o no. Si la actividad no es analizar el lenguaje, es otra cosa. Por tanto, para que sea una actividad fonológica es sin grafía, se puede hacer oral, aunque yo la haga, por ejemplo, yo puedo hacer separar sílabas así, o puedo pintar redonditas, ¿sí? Una la puedo hacer oral y pintar redonditas porque a lo mejor para mi organización me va bien tener una ficha, ¿me explico? Pero esa actividad la puedo pasar a la oralidad. Pues tanto, si la puedo pasar a la oralidad, ok. Y si el foco de la actividad es pensar sobre la estructura del lenguaje, es fonología. Todo lo demás son otras cosas. Vale. Vale, y la segunda pregunta de Dani que no te he contestado, en el curso de habilidades prelectoras también hay actividades de conciencia fonológica. Sí. Vale, ahora me habéis escrito vía chat. Vamos allá. Juegos de silencio, por ejemplo. Un juego que nosotros le llamamos el juego del rey o la reina. ¿Sí? El juego del rey o la reina es, nos ponemos en círculo, se pone, los que juegan, hay uno que es el rey o la reina, se pone en medio del círculo, ¿sí? Con una caja, que es el tesoro del rey o la reina. Y tiene que cerrar los ojos. Se sienta adelante sin tocarlo. Vale. A su alrededor, en formando círculo, están los participantes. El objetivo de los participantes es robar el tesoro del rey o la reina. ¿Qué tiene que hacer el rey o la reina? Escuchar. Escucha. Y silencio. ¿Y qué tienen que hacer los que quieren robar el tesoro? Ser muy sigilosos. Es un juego que pone en valor el silencio. Gana quien es capaz de moverse en silencio. Y el que es el rey o la reina tiene que estar absolutamente atento y escuchando. ¿Sí? Por ejemplo, es un juego, por ejemplo, entraría dentro de juegos de silencio. Juegos de silencio, por ejemplo, el juego del silencio Montessori. Es un juego que funciona en que perdonadme. Nos ponemos en círculo, toca una campana y vamos a estar 30 segundos en silencio, intentando estar presentes en silencio. Al cabo de estos 30 segundos, vamos tocando la cabeza de cada uno de ellos y ya nos podemos desplazar, mover, ir a nuestro sitio, etc. Pensar que es muy complicado. Estamos en un mundo que el silencio brilla por su ausencia. Estamos todo el tiempo rellenando el espacio. Estamos muy poquito en silencio. Entonces, para ellos es también muy complicado estar en silencio. De hecho, si probáis el juego del silencio, en 30 segundos es complicado. Entonces, ¿cómo voy a poder escuchar si me gusta el silencio? El silencio hay que entrenarlo. Es como un músculo, ¿sí? No voy a poder correr un maratón si nunca salgo a correr, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poco la idea de este tipo de juegos iniciales para entrar en lo que son las áreas preparatorias. Vale. Es que el problema del chat es que no lo veo bien todo.
Vale, problemas de dicción. Vale, los problemas de dicción tenemos que ver cuál es la base de este problema de dicción. Muchas veces los problemas de dicción tienen su base en una malísima preparación articulatoria del aparato fonoarticulatorio. Entonces, si yo tengo problemas de dicción porque no tengo fuerza en labial, porque no tengo equilibrio lingual, etcétera, etcétera, pues no puedo producir este fonema. Entonces, si es el caso, que es el caso de la mayoría, yo te recomiendo que empieces desde las praxias del lenguaje para preparar todo este aparato, y cuando veas que ya hay un tono, empieces a enfocar en la conciencia de la articulación. Entonces nos miramos delante de un espejo, intentamos articular en alguna marioneta con forma de la boca los fonemas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Voy a tener que dejaros ya. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. Estoy a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Y si alguien se anima, os veo en este curso o en cualquier otro. Y nada, simplemente recordaros que seguimos activos, compartiendo contenido a través de nuestras redes, sí, os doy mi email, ahora os pongo mi email, sí, a través de estas webinars, etcétera. Así que, digamos, os dejo mi email para cualquier duda o pregunta. Muchísimas gracias y lo dicho, nos vemos. Un beso.